Generación distribuida como tal es más bien un concepto que existe en el mundo. México se tiene dividido en dos partes y uno es el generador exento a nivel regulatorio, el generador exento, que son generadores de menos de 500 kilowatts interconectados a la red, y el otro concepto que se puede tener es el abasto aislado, y el abasto aislado son proyectos que en realidad no tienen un límite como tal de capacidad a nivel regulatorio, pero que cumplen con el concepto de generación distribuida, que es el hecho de que se pueden conectar en el lugar en el que se va a consumir la energía, que es el concepto como tal de generación distribuida. Ahora, esto legalmente en México se puede hacer prácticamente desde 2007, y ahora cuando se tuvo la reforma energética, se tuvo una reforma eléctrica, y en la ley de la industria eléctrica se definieron estos conceptos pues con mucho más detalle, ¿no? Bueno, de hecho el abasto aislado ni siquiera existía antes. Entonces se promulga la ley de la industria eléctrica y todos los derivados, y ahí se incluye este tema de generación distribuida como esta división, generador exento. Y a partir de eso se tienen ciertas obligaciones que están incluidas en la regulación. Esta regulación nace con la intención de fomentar a la generación distribuida en el concepto principalmente de la generación distribuida renovable. Y como tal, bueno, pues la regulación estaba planteada para que se tuviera un crecimiento de esta generación vía mecanismos como el net metering o la venta de energía. Y una vez que se llegara a cierto nivel de impacto en la red, se tenía considerado que tal vez fuera un 5% de penetración de energía vía generación distribuida. En ese momento se planteaba hacer una serie de modificaciones, porque bueno, al final del día, como todas las fuentes de generación, se tienen que tener previsiones y mediciones sobre el impacto de la red que tienen todas las fuentes de energía. Al final no dejamos de estar como parte de una matriz eléctrica. Entonces, bueno, la intención original era tener un 5% de penetración para empezar a hacer una revisión de regulación aplicable. En este momento estamos por debajo del 1% de penetración. Sin embargo, como en todo el mundo, como pasó en España, como ha pasado en Estados Unidos, como sigue pasando en Estados Unidos y ahora en México, pues las grandes eléctricas o las grandes utilities se sienten que están teniendo impactos en su economía consecuencia de la parte de la generación distribuida, ¿no? Ellos dicen, oye, pues es que yo te estoy haciendo el respaldo de tu energía, tú me entregas energía en horarios baratos y en realidad yo te la regreso en horarios caros, lo cual, bueno, es bastante cuestionable en términos generales, pero es cierto, parte de las ventajas de la generación distribuida interconectada a la red es tener ese respaldo de poder hacer una combinación entre tu generación propia y la generación que se tiene de parte de la red. Entonces, bueno, en esta dinámica que se tiene actualmente a nivel gobierno, desde que entró Andrés Manuel López Obrador, se tiene una política que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual buscar fortalecer a una empresa productiva del Estado, personalmente lo veo como algo positivo. Sin embargo, la manera en la que se plantea fortalecer no necesariamente creo que sea la adecuada en términos de fortalecerlo a través de quitarle capacidades o habilidades a otros aspectos. Y en ese sentido es que la política que al menos pareciera ser el camino planteado por parte de la CFE hacia la Comisión Reguladora de Energía es el no llegar a este 5% de penetración para hacer la revisión de esta regulación, sino tratar de llegar antes, es decir, ya prácticamente a finales de este año, hacer una revisión de la regulación y en esos términos ingresar algunos costos por el tener una interconexión de generación distribuida, como lo puede ser un costo por el uso de la red,
como puede ser un costo por administrar los contratos, porque al final no deja de ser una administración de un contrato el tener un contrato bidireccional, y que bueno, de alguna manera en algún concepto ya está incluido cuando contratas también la compra, únicamente la compra de energía. Pero bueno, tal vez haya algunas modificaciones en el esquema tarifario del net metering, en el esquema de contraprestación, y, y ese tipo de situaciones son las que pueden, pues tal vez no detener como tal per se, porque no sabemos hasta qué punto puedan tener el impacto, pero sí es algo que puede tener una desaceleración en el crecimiento de la generación distribuida, que no olvidemos que todos los años, desde el 2012, si no me equivoco, hacia acá, se ha tenido un crecimiento exponencial en esta parte, y que incluso año con año se rompen las expectativas de crecimiento planteadas en las proyecciones de crecimiento de gobierno. Incluso el último año que hubo medición, que fue el 2019, que tenía cierta incertidumbre a nivel económico por parte de los usuarios, independientemente de eso, se tuvo un crecimiento. Todavía no está formalizado porque la última medición parece que tuvo un par de errores, pero bueno, sí hubo un crecimiento por encima de la proyección nuevamente. Y esta parte es importantísima porque estamos hablando de casi 120,000 contratos que ya están conectados, si no es que en este momento ya son muchos más, que ya están conectados y que se verían afectados por el cambio en la regulación si se decide hacer modificaciones que pudieran llegar a ser retroactivas. Entonces, ese impacto puede ser importante, digo, en términos no solamente económicos, sino también tendría una especie de costo político, porque bueno, lejos de fomentar algo que en el mundo se está utilizando y se está promoviendo, pareciera que en este momento el mecanismo de fortalecer a las empresas productivas es es quitarle capacidades a la competencia. Insisto, yo personalmente creo que hay que fortalecer a las empresas productivas del Estado, sin embargo, creo que hay otros mecanismos para hacerlo. Y sobre todo, vuelvo al tema de la generación distribuida porque es un tema con un impacto social muy, muy alto. La cantidad de trabajos que se pueden generar, bueno, que se han generado y que se pueden generar con el crecimiento de la generación distribuida es enorme. Se tiene estimado que incluso puede llegar a ser hasta 1.5 veces la capacidad de empleos que se generan vía oil and gas. Entonces, obviamente ya en un crecimiento continuo y ya estableciéndose políticas de fomento como tal, desafortunadamente no, vuelvo a caer en lo mismo, desafortunadamente a pesar de que en el discurso se tiene un fomento, al menos a nivel documental, en la estrategia energética del país, del gobierno federal. La realidad es que no hemos visto nada de esto publicado como tal o reflejado por parte de la Secretaría de Energía. Y por otro lado también hay que ser ciertos, o sea, a pesar de que ha habido mucho flujo de información, la realidad es que tampoco es que hayan hasta la fecha detenido o cortado algo. Tú puedes seguir yendo con CFE, se siguen recibiendo tus trámites, siguen ingresando las solicitudes, el sector sigue desarrollándose. Hay cierta incertidumbre, pero también hay cierta incertidumbre por un desconocimiento del sector de noticias y demás. Entonces, hay que ser, tal vez, creo que en esa parte bien concretos, decir, bueno, sí hay incertidumbre, pero la realidad es que al día de hoy las cosas siguen funcionando bien, y que esperemos que también el gobierno esté abierto a escuchar a todo este sector, hablando nuevamente de cerca en este momento, si no me equivoco, la última medición estamos hablando de 40,000 empleos que ya están desarrollados, que ya están en este momento implementados, y que siguen creciendo día a día, y que es importante que esta dinámica de fomento en políticas
vaya a favor de la energía renovable en general, pero particularmente la parte de generación distribuida, creo que se podría ver, creo que podría tener un discurso, no solo un discurso, sino también un apego a la dinámica de pensamiento de izquierda, de fomento a las pymes, de fomento al empleo, de un empleo bien pagado, porque además hay una parte aquí importante, es que eh, la energía renovable en general, en términos generales, a nivel de empleo, eh, tiene, tiene, tiene un valor agregado a nivel salarial. Es decir, las empresas de generación de energía renovable normalmente tienen salarios un poco por encima de los equivalentes en profesión en otras ramas. Entonces, también ese es un punto importante, ¿no? Es el impacto social que se tiene es amplio, es fuerte, y el impacto a nivel de usuario también es parte de empoderarlo. Empoderarlo, nuevamente, creo yo que no va en contra de fortalecer a una empresa. Creo que más bien es un tema de encontrar cómo se puede colaborar, cómo se puede hacer de una manera interesante para ambas partes, tanto para la empresa productiva, ya sea a través de la distribución, de la generación, de la transmisión, y que ese beneficio también sea interesante para los usuarios y los futuros usuarios de la generación distribuida.